Somos la Iglesia Wesleyana Norte en Bogotá, Colombia. Tenemos como misión transformar el corazón de Bogotá y a miles de vidas alrededor del mundo. Es tiempo de experimentar la presencia del Espíritu Santo. Ahora, disfrutemos de la palabra de Dios. Iglesia Wesleyana Norte, juntos en la visión, juntos en la victoria. Bienvenidos. Dígale al Señor, dame sabiduría. Ilumíname con la luz de tu Espíritu para entender tus propósitos. Ore al Señor. Padre, gracias por este tiempo, por estar en tu santa presencia. Gracias por los corazones dispuestos que vienen con hambre y sed de ti. Y tu palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tú vas a llenar de bendición la vida de tus hijos que con hambre se acercan a ti. Vas a saciar la sed de cada uno de tus hijos, del grande al pequeño, de la dama al caballero, desde el creyente al ministro, a todos nos vas a llenar de muchísimas bendiciones porque tú amas a tu pueblo. Gracias, Jesús. Háblanos a través de tu palabra hoy y siempre, como lo has hecho en el pasado y lo harás en el futuro hasta que tú nos lleves a tu presencia. Amén. Amén. Querida iglesia, ahora va a aplaudir. Vamos a leer en Hechos capítulo 3, un pasaje excelso de la palabra. Está registrada por Lucas. Me impresiona Lucas en lo personal. Quisiera entenderlo un poco mejor. Llevo años tratando de entenderlo. Lucas era un médico. Interpreta adecuadamente a Cristo Jesús. También fue un excelente discípulo del más ilustrado de los apóstoles, fue discípulo de Pablo. Así que bebió de la fuente directa de Cristo y bebió de la fuente y de la riqueza del apóstol Pablo. Pero además era un hombre muy versado en la cultura griega, era médico, era historiador, así que lo que escribe es excelso por donde lo vea. Son palabras llenas de significado y contenido. Hechos capítulo 3, escribe Lucas así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él, el cojo, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué dice la palabra? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Nombre de quién? Nombre de Jesucristo de Nazaret. Y sigue diciendo la palabra: y tomándole luego por la mano derecha, le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y alabando y saltando ante Dios. Y todo el pueblo
le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de, ¿qué dice allí?, de asombro y espanto por lo que había sucedido. El nombre de Jesús. Tome asiento, por favor. Ustedes han oído de Alejandro Magno. Al finalizar el siglo IV antes de Jesucristo, Alejandro Magno, siendo todavía joven, heredó el trono de Macedonia y conquistó a Grecia. Unificado Grecia y Macedonia, armó un ejército fuerte de aproximadamente 40,000 personas para ir a conquistar el oriente. Todos soldados profesionales, muy bien equipados para su época y altamente capacitados en asuntos militares. Y comenzó a conquistar el oriente, pero sus soldados, unos a causa de las heridas del combate, otros a causa de algunas enfermedades, fueron diezmándose lentamente en el curso de los años. A medida que el tiempo iba pasando y se iban alejando más de Grecia y de Macedonia, había más nostalgia de tierra, más nostalgia por la raza, y Alejandro comenzó a pegarse mucho de su gente, de todos los soldados greco-macedónicos, y como se iban diezmando, cada vez trataba más de protegerlos, que los soldados de base fueran los soldados reclutados de los países conquistados y algunos soldados mercenarios que ellos iban contratando en el proceso para conquistar todo el Oriente Próximo y hasta la India. Y así continuaron. Un día, de esa cúpula exclusiva de soldados greco-macedónicos, como en todo proceso de selección natural, había unos aventajados y había otros que iban muy a la retaguardia, no por orden ni por decisión, sino por incapacidad, iban muy detrás. Y había entre ellos uno, del más negligente, y un día, por alguna razón, él desertó. Y en las leyes militares, un desertor debe ser sometido a consejo de guerra sin atenuantes y ser fusilado, a lo menos en esa época, o ser lapidado o ser decapitado. Estamos hablando de la época de Alejandro Magno. Pero como la cúpula militar greco-macedónica percibiera que Alejandro Magno le cogió un gran cariño a ese grupo de soldados de la élite, de todo el gran ejército, por protegerlo, no quisieron ejecutar al al desertor, y en lugar de ejecutarlo sin consentimiento de Alejandro Magno, prefirieron llevárselo ante él. Estaban seguros que Alejandro Magno lo ejecutaría porque así lo ordenaban las leyes militares. Fue el jefe inmediato del desertor más el desertor. El jefe informó a Alejandro Magno, le dijo: Su Majestad, este hombre ha desertado y se lo traigo para que usted actúe. Escuchó los cargos y los descargos, escuchó primero al superior y sin mirar al desertor escuchó los descargos. El superior del soldado desertor creía que Alejandro Magno lo decapitaría con su propia espada porque era la ley, pero para sorpresa del superior del soldado desertor, Alejandro Magno, sin mirar a ninguno, después de meditar unos minutos en silencio y sin decir palabra ni explicaciones, simplemente dijo: reintégrenlo. Sorprendido el superior, obedeció las órdenes y se fue y lo reintegró.
Pasado algunos días, en otro combate, el mismo soldado volvió a desertar. Ante la segunda deserción había autoridad total para que cualquier militar lo liquidase enseguida. Pero como ya era del conocimiento de Alejandro Magno, no quisieron tomar eso en sus propias manos y se lo llevaron nuevamente ante él. Volvió a escuchar los cargos y los descargos, cargos por el superior y descargos por el desertor, y otra vez sin mirarlos. Y como entendiera que la cúpula greco-macedónica era de sus afectos, simplemente ordenó reintegrarlo. El superior, obedeciendo las órdenes, no del todo con agrado, salió primero por la puerta y detrás de él también se fue el desertor. Pero el desertor, antes de salir de la tienda de Alejandro Magno, se devolvió con una gran sonrisa y lleno de satisfacción le dijo: Su Majestad, yo también me llamo Alejandro. Alejandro Magno se paró furioso, con ojos de fuego. Si los ojos mataran, lo habría fulminado. Mirando lleno de rabia, por primera vez en 2 acusaciones al desertor le dijo: si te llamas Alejandro, actúa como tal o cámbiate de nombre. Somos cristianos, creemos en Jesús. Somos seguidores de un Cristo resucitado. Actuemos como tal o cambiémonos de nombre. El pasaje que acabamos de leer es el registro del poder de la resurrección. Es el Cristo resucitado. ¿Y qué hace ese Cristo resucitado? Así, de frente, el texto lo dice: el Cristo resucitado levanta al paralítico. ¿Qué hizo? Levantó al paralítico. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Levantó al paralítico. Ahora, lea el texto con esta introducción que ya hemos dado. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan, ¿quiénes eran? Los discípulos de Jesús. Subían al templo. ¿A qué hora? A la hora novena. ¿Y qué hora era esa? O más bien, ¿a qué se dedicaba esa hora novena? Dice: a la oración. Hablemos en primer lugar, fueron al templo, lugar, y luego eran hora novena, es tiempo. Podríamos quedarnos y decir: fueron al templo a orar, qué linda descripción. Entonces no nos estarían diciendo nada. Lucas, como un eximio escritor, solo nos estaría describiendo una historia. Luego no sería la palabra de Dios, porque cualquier descripción histórica no necesariamente viene a ser la palabra de Dios. ¿Cuántos han subido por las gradas de un templo a orar? Todo eso no viene a ser palabra de Dios. Y el simple registro gráfico de las cosas o de la historia a nada convierte en la palabra de Dios. Excepto que más al fondo de la simple elaboración histórica, cronológica, haya una articulación de tipo espiritual. Ahora lea lentamente el texto. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hay 2 elementos aquí: factor espacio, suben al templo, y factor tiempo, era la hora novena. Para nosotros el tiempo es la simple sucesión cronológica. Para nosotros subir al templo es subir por unas gradas o una rampa hacia un lugar alto. Y allí se agotó la lectura. Pero cuando usted lee lentamente el texto, descubrirá: era la hora novena, no era cualquier hora. Retrocediendo un poco en la historia de Cristo, Cristo murió a la hora novena.
¿A qué hora era esa? No es las 9 de la mañana. No, la hora primera era las 6 de la mañana. La hora tercera era a las 9 de la mañana. La hora sexta era a las 12 del día. Y la hora novena era a las 3 de la tarde. Era la hora en que se ofrecía el sacrificio en el templo, en que se sacrificaba el cordero en la Pascua. Fue la hora en que Cristo murió en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora se supone que ese Cristo había muerto a la hora novena. Lo que Lucas quiere mostrarnos es cómo dos discípulos y seguidores de ese Cordero que murió a la hora novena, ahora precisamente a la hora novena se dirigen al templo a orar. La pregunta es, ¿con qué plataforma, con qué fundamento van a orar si su maestro había muerto? Y la única respuesta posible, y lo dirá el relato más adelante, es que ese cordero que murió a la hora novena, ahora es un cordero que ha vencido a la tumba, ha vencido a la bestia. El cordero inmolado se ha levantado de la tumba, ahora vive, y por eso vamos a subir al templo a adorar, a orar. Y a la hora novena, ese Cristo que había muerto y resucitado, y que dos discípulos a la hora novena van a adorarlo y a orar, a esa misma hora levantará a un paralítico de su postración. Murió a la hora novena, fue honrado a la hora novena, actuó a la hora novena levantando al paralítico de su postración. Entonces ya no es el simple registro del tiempo, es mirar más allá de la simple sucesión cronológica, la mano de Dios de cómo articula obras tan profundas. El proceso redentor muriendo a la hora novena, una consagración de fe apostólica orando a la hora novena, una acción unificada del Cristo resucitado y de los apóstoles que ejercen la fe para que en ese nombre glorioso un paralítico se levante de su postración. Cristo ya se levantó de la tumba, la palabra es predicada para la iglesia. Ahora la sinergia del Cristo resucitado y su palabra profética proclamada como la de estos dos apóstoles exige que todo aquel que cree en Cristo resucitado se levante de cualquier postración que tenga. Vamos a hacer algo. Si va a aplaudir, aplauda en serio para nuestro Dios. Aplauda fuerte para nuestro Dios, porque Él vive. Ahora bien, ¿cuántos tipos de postraciones hay? Miles. En el caso de este paralítico es una postración, 1, física. 2, es una postración económica porque vive de la mendicidad. Porque hay quienes pueden ser paralíticos y no vivir de mendigar. Hay paralíticos ricos. Pero este tiene 2 tipos de postraciones ya. Tiene una postración física y es paralítico. Tiene una postración económica y mendiga. Y tiene una postración religiosa, a lo menos desde la ritualidad judía, y no puede entrar al templo. Por lo menos en él hay 3 parálisis, 3 cojeras, 3 limitaciones. Ya acabamos de entender entonces la secuenciación cronológica, que es un poco más allá del tiempo, los planes articulados de Dios. Acabamos de entender que la parálisis física solo es la metáfora de otras parálisis, como la parálisis económica de este cojo y como la parálisis religiosa que está impedido para entrar al templo. Pero ahora
Por esa vía llegamos rápidamente al asunto del espacio. Ahora lea lentamente el texto. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. No subían a una sinagoga, no subían al aposento alto, que era una casa particular, no subían a la plaza, no subían a la calle, no subían como en otros lugares junto al río, ni era en la casa de algún anciano. No, es el templo. El registro está hecho con el propósito de que usted entienda que el templo está regido por un reglamento, por una ley, por una normatividad absolutamente clara y expresa. Por aquellos días se manejaba los 7 círculos de santidad. ¿Cómo estaban esos círculos concéntricos? Se decía que el santo de los santos, el lugar santísimo del templo, era el primer círculo. El segundo círculo era el lugar santo. El círculo primero, que era el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote entraba, y solo una vez al año. Al lugar santo entraban únicamente los sacerdotes que ministraban el sacrificio y cambiaban el pan y echaban el incienso, los panes de la proposición. Panes, incienso, y encendían el candelabro. Ellos eran los únicos sacerdotes que entraban al lugar santo, segundo círculo de santidad. Tercer círculo de santidad era el atrio de todos los sacerdotes habilitados para ejercer el ministerio por suertes. Cuarto círculo de santidad era de todos los levitas, aunque no fuesen sacerdotes, con tal que fueran levitas, tenían su atrio. Era el cuarto círculo de santidad. El quinto círculo de santidad era de los varones judíos. El sexto círculo de santidad era de las mujeres judías. Y el séptimo círculo de santidad era de todos los gentiles, de todos los curiosos, hasta donde llegó seguramente el etíope que fue a adorar a Jerusalén, y el mismo cojo estaba en la puerta de ese séptimo círculo, ni siquiera dentro del círculo, estaba en la puerta. No era la puerta del lugar santísimo, ni la puerta del lugar santo, ni la puerta del atrio sacerdotal, ni del atrio levítico, ni del atrio de los varones, ni del atrio de las mujeres. Él estaba allá lejos. Esos eran los círculos de santidad. Ahora la pregunta es, ¿ese modelo de dónde vino? ¿Cómo nos gustaría decir eso vino del cielo? Suena lindísimo y tiene cierta articulación histórica y legal desde el Levítico. Pero ojo, eso no lo dictó Dios. Eso lo trazó el hombre para poner fronteras y decir, tú no puedes pasar de acá. Si pasas de acá, y esos límites en el templo en los días de Cristo estaban escritos en 3 idiomas. En hebreo, en griego y en latín. Para que nadie se atreviera a pasar. Hasta acá llegan los gentiles. Hasta acá llegan las mujeres judías, hasta acá llegan los varones judíos, hasta acá avanzan los levitas, hasta acá avanzan todos los sacerdotes, acá entran solo los sacerdotes que ofician y acá entra únicamente el sumo sacerdote y una vez por año. Todo eso estaba reglamentado, en cada línea estaba escrito, reitero, con 3 idiomas. Y qué lindo, suena hermosísimo eso. ¿Y cómo podemos vender modelos de santidad con eso? Y seguramente hay quienes se llenarían la boca predicando, pero esto está en completa correlación con aquello que decía: a mi santuario no entrará cojo, ni manco, ni ciego, ni tuerto, ni sobrado, ni mutilado, ni tatuado, ni quien tenga sarna, ni quien tenga
hinchazón, ni quien sea calvo, ni quien sea enano, ni quien tenga los testículos magullados, ni entrará el que tiene flujo en algún orificio de su cuerpo. Ninguno de ellos jamás entrará en mi santuario. Lo dijeron en nombre de Dios. ¿Fue eso lo que Dios quiso? No, fue la institución el que reglamentó esas normas para ir excluyendo a la gente. Porque Dios quiso en principio que todo su pueblo tuviese acceso directo a la presencia de Dios. Y los famosos círculos de santidad fueron trazados paralelo a eso. Y en los días de Cristo entonces esa gente despreciable estaba por fuera. No podían entrar al santuario, jamás podían hacerlo, porque eso era terreno prohibido para ellos. Con razón Jesús un día entró al templo y al encontrar la mesa de los cambistas de dinero, al encontrar la mesa de los vendedores de palomas, de los vendedores de ovejas, de los vendedores de toros, de los vendedores de harina, de los vendedores de aceite, Jesús simplemente tumbó las mesas, las tinajas, las jaulas, todo lo tumbó. Han hecho, dijo, la casa de mi padre, casa cueva de ladrones. Han reemplazado la casa de mi padre en donde debe tener cabida todo el mundo, debe ser casa de las naciones. Si el gentil tiene derecho a entrar, con mayor razón cualquier otro. Pero ellos habían llenado la casa de Dios con negocios, con burocracia, con reglamentos, con prohibiciones, con penas de muerte, con amenazas. Habían hecho creer por milenios a la humanidad que ellos, por esos defectos, estaban prohibidos a entrar. Y qué lindo es llenarnos la boca y decir: oiga, usted no puede pasar, usted no puede entrar. Quiero repetir, no quiero ni siquiera insinuar que estoy patrocinando errores, en el sentido de que doy una patente de corso para que alguien viva vidas desordenadas y luego venga y diga: yo quiero ser ministro. No estoy cayendo en ese juego. Lo que estoy diciendo es que ningún mortal puede poner límites a la infinita gracia de Dios, que ha abierto sus brazos en la cruz, no solo para que lo claven, sino para abrir sus brazos y abrirlo para el mundo entero, diciendo: todo el mundo tiene acceso a mí. Por estas heridas de los clavos puedo abrazar a todo el mundo. Ya es suficiente. Ya es suficiente que los prejuicios religiosos, los fanatismos religiosos, los legalismos religiosos, heredados desde las instituciones sacerdotales del pueblo hebreo, con sus reglamentos y sus prohibiciones, con sus límites, con sus famosos círculos de santidad y con sus profetas trasnochados del día de hoy, legalistas y recalcitrantes unos, folclóricos y superficiales otros, prohibiendo que las personas con defectos no entren a formar parte del club de selectos en el altar de Dios. Habráse visto el mismo hecho de que evoquen esas normas trasnochadas, esa nostalgia por el pasado, demuestra que no han tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Porque el Cristo resucitado no excluye, sana al paralítico para que entre al templo. Ese es el poder de la resurrección. Su poder de resurrección no excluye, no expulsa, no saca, no pone límites. Le dice: de cualquier parálisis, si tú crees en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No hay límites. Los límites los han puesto los prejuicios, las burocracias, las mafias religiosas, los ignorantes religiosos.
Aquellos que tienen frustraciones morbosas de su propia moralidad y fracaso, poniendo límites a los otros, atando cargas pesadas sobre los lomos de los hombres, cuando ellos mismos no pueden levantarlo ni con un dedo. Con razón la parábola de la gran cena dice: he invitado a fulano, a sutano a mi cena. Pero aquellos invitados se excusaron: tengo un par de bueyes, me voy a casar, voy a enterrar a mis padres, qué sé yo, tengo 1000 excusas para no ir. Pero la cena estaba preparada, el banquete estaba servido. Entonces el mayordomo le dice: el banquete está servido y los invitados no han aceptado. Y el dueño de la casa y de la cena le dice: ve, sal por las calles, por las plazas, invita a entrar a todo el mundo. E invitó a todas las personas, seguramente de honor, de honra, de respetabilidad. Los llenó en la casa. Y le dijo: mi señor, todavía quedan espacios. Dijo: ahora ve a las encrucijadas de los caminos, por los campos, por las esquinas de las plazas, por las calles. Ve, busque cojos, ciegos, paralíticos, enfermos, fuérzalos a entrar, porque mi cena está servida y mi comida no puede desperdiciarse. La gracia, el amor de Dios, el gran amor de Cristo, muerto al tercer día, muerto a la 9ª hora, adorado a la 9ª hora, habiendo dado la pauta de levantar a un paralítico a la 9ª hora, dirá: la puerta está abierta para que entre. No hay límites, no hay barreras. Si alguien pone límites y barreras y condiciones, es aquel que quiere que usted mendigue las cosas de Dios. Dios nos ha dado a manos llenas y nadie puede arrogarse el derecho de creerse con la autoridad de limitar y dar al Hijo de Dios una limosna de la casa del Padre Eterno. Dios lo ha dado a manos llenas para que algunos burócratas de la religión comiencen a dar a cuentagotas, casi como para que se muera. Cuando la verdad es que el Cristo resucitado no tira una limosna, sino que lo levanta de su parálisis. Si estamos poniendo tantos reglamentos, tantos límites, tanta mezquindad de legalismo y de autoritarismo, no es porque somos celosos de las cosas espirituales, es porque hemos fracasado en el poder de la resurrección de Cristo Jesús. No hemos entendido su autoridad. Si entiendo su autoridad, mi mensaje es decir: no tengo plata ni oro, no tengo la institución, no tengo la burocracia, no tengo la autoridad de una denominación religiosa, no tengo la autoridad oficial de nadie, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Seguramente algunos de nuestros contradictores pueden creer que estamos diluyendo el evangelio, que estamos superficializando. No, señores, y ojalá lo escuchen. No, comprometo en lo que afirmo mi destino eterno. Comprometo en lo que afirmo mi responsabilidad ética ante la sociedad y mi propia responsabilidad ante Dios. Que lo que estoy afirmando es la riqueza de nuestro Padre, que quiere que sus bendiciones lleguen a todo el mundo. Al cojo, al paralítico, al ciego, al limitado, al que cayó, al que falló, al que se equivocó, a todo el mundo. El día de hoy hay iglesias, hay instituciones, hay organizaciones, hay libros, hay autoridades literarias, exegéticas, biblistas, teólogos con renombre y de 2 y 3 generaciones, y creen que el creyente que ha pecado ya no tiene oportunidad, ya no tiene derecho. Y el ministro que falló debe ser excluido definitivamente, cual si fuese un leproso escondido a pedradas lejos del redil. Eso no es de Dios. Suena bonito, pero eso es la mezquindad humana.
Estoy de acuerdo con que tenga sus prejuicios morales y él no lo acepte en su reino terreno. Pero en el reino de Cristo todos pueden tener el acceso y levantarse en el nombre de Jesús. Porque 6 veces cae el justo y 7 veces Jehová vuelve a levantarlo. Aplauda fuerte para él si lo está haciendo. Esto no es un juego, señores. Lo que mi Padre eterno ha dado a manos llenas, nadie debe arrogarse el derecho de suministrárselo a los otros en dosis de limosna. Hay que entregarle a manos llenas. La generosidad de nuestro Dios ha sido abierta. Ni más faltaba que un miserable predicador se ponga en la autoridad de darle a cuentagotas a los demás. Usted tiene derecho a la riqueza de su Padre eterno. No se deje meter el dedo en la boca, ni amenazar, ni asustar. Lo importante es que crea en el poder del Cristo resucitado. Si cree en el poder del Cristo resucitado, todo su pecado, pasado, presente y del futuro, está perdonado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de ponerse en pie. Es tiempo de volverse victoriosos. No estamos llamados a la soberbia. No estamos llamados a la arrogancia. No estamos llamados al cinismo de decir yo cometí errores y qué. No es así. Si cometí errores, pido perdón con humildad. Pero habiendo pedido perdón, no tengo que arrastrarme ante nadie. Cual paralítico, por favor, tírame una limosna de tu religión. Tranquiliza tu conciencia de burócrata religioso tirándome una limosna. Eso es lo que hacían con el paralítico. Le tiraban una limosna estos burócratas de la religión y creían que con eso estaban cumpliendo su deber. Ciegos, no habían entendido el propósito de Dios. Dios les había dado la autoridad de levantarlo, de restituirlo. Por eso Jesús dijo, mi casa no puede ser cueva de ladrones. Ladrones que se quedan con los recursos de Dios y le dan a los creyentes a cuentagotas. Hasta la dosis eterna, la dosis celestial, se la dan con mezquindad. Dios se la ha dado a manos llenas a usted. Usted es un hijo de Dios. Recíbalo plenamente. Nadie tiene el derecho de coartarle sus derechos eternos. Eso no es un favor que yo lo hago. Su Padre eterno se lo dio. Si hay abogados aquí, sabrán que los derechos fundamentales no me han entregado mis derechos. Solo han reconocido lo que por esencia humana tengo: derecho a la libertad, derecho a la intimidad, derecho a tomar decisiones y determinaciones sobre mi propia vida y destino. Ellos no me han hecho ningún favor. Las religiones, si acaso tienen alguna facultad, solo será reconocerles el derecho que su Padre eterno ya se los entregó a sus hijos. Usted no tiene que pedir permiso a un pastor, ni a un líder, ni a una organización y a ninguna mafia religiosa para acercarse a Dios. Usted tiene acceso al trono de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Acérquese a Dios. Usted no necesita intermediarios excepto a Cristo Jesús. Aplauda por eso, iglesia. No hay en nuestra vida ninguna intención de llevarle la contraria a nadie, pero valía la pena alzar un poco la voz, porque me preocupa como lector de la palabra que algunos se estén arrogando derechos divinos, que suena a blasfemia. Deben tener cuidado con su mercaderismo religioso, con su dosificación y sus limosnas religiosas que los sueltan a cuentagotas. Dios los ha de juzgar, a ellos sí. No voy a decir que los va a condenar, pero los tiene que juzgar. Si Dios me ha dado en abundancia, yo debo dar en abundancia. De gracia recibisteis, dad de gracia.
Si Dios me dio en abundancia, debo darlo en abundancia. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. No hay mezquindad en nosotros. Si Cristo ha resucitado, nadie tiene derecho a humillarme y a tirarme una limosna de religión. Si Cristo ha resucitado, tengo el derecho de pararme en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y entrar al templo. Este hombre que por 40 años estuvo prohibido de entrar al templo, entró al templo cantando, saltando, alabando a nuestro Dios. Ya es tiempo de que usted salte delante de Dios. Y no me refiero al salto físico, me refiero al salto espiritual. Ya es tiempo de que usted camine al templo de Dios, a la presencia de Dios. Y no me refiero a caminar físicamente. Sepa que usted está en el camino hacia la eternidad. Ya es tiempo de que adore, alabe a Dios con libertad. Entró, caminó, saltó, alabó a nuestro Dios. Entró al templo. ¿Quién le dio el derecho? Solo el Cristo resucitado. Aquel que volcó las mesas, aquel que dijo no más negociantes, no más burocracias, no más manipulaciones, no más negocios con la fe. Ahora que aquel que tiene derecho, el que ha estado tirado a la puerta, que ese entre y que las mesas salgan. El reino de Dios necesita ser renovado, pero lo vamos a hacer en el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Tome sus derechos de un hijo del Cristo resucitado y no se deje manipular por nadie. Pablo dijo de aquí en adelante: nadie me cause molestias, porque no quiero saber otra cosa que al Cristo crucificado. Únicamente. ¿Por qué? Porque Él pagó por mí, porque Él murió por mí. Es lo único que quiero saber. Ninguna religión ha muerto por mí. Ningún pastor ha muerto por mí. Ningún líder ha muerto por mí. Nadie ha muerto por mí. El único que dio su vida por mí fue Cristo Jesús. Nos debemos el uno al otro el respeto, la fraternidad, el amor, el servirnos con amor, con respeto, con altura. Eso nos debemos. Pero humillación ante nadie excepto ante Cristo Jesús, que me levantó de mi parálisis. ¿Tiene parálisis económicas? Cristo le dice ahora: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Tiene parálisis familiares? Cristo dice ahora: en mi nombre, levántate y anda. ¿Tiene parálisis espiritual? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Tiene parálisis de sus dones, de su servicio, de su fe, de su ministerio? La palabra profética ahora en la voz de Lucas queda sonando: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No quedes otra vez en tu postración. Jamás se quede postrado para tener tranquilo a los burócratas de la religión. Este hombre, Jesús lo sanó y enseguida entró al templo. No dijo: voy a hacer todo una tramitomanía o una tramitología, como decían. Voy a enviarle una carta al sumo sacerdote, pasando por los 7 círculos de santidad, a ver si los a ver si los querubines dejan pasar el mensaje. Y a ver si se digna dejarme entrar. No, la única autorización que necesitó fue creer en el nombre de Jesús de Nazaret, levantarse y entrar, saltando, cantando y alabando a nuestro Dios. ¿Qué necesita usted para levantarse? Únicamente que el Cristo resucitado esté en su vida, en su familia, en su trabajo, en su fe, en sus dones, en su ministerio, en su presente y en su futuro. Y si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él, el Cristo resucitado, está por mí. Diga: el Cristo resucitado está por mí.
Póngase de pie, querida iglesia. Voy a bendecir su vida. Tengo la autoridad de la palabra. Y este altar está consagrado a Dios, no de hoy. Desde que algún día se dijo, Señor, este será lugar para adorarte. Ha sido consagrado con oración, con ayuno, con lágrimas, con veladas de oración, con cultos. Por el pastor que nos lidera, por el equipo ministerial, por creyentes, por hermanas, por hermanos que de pronto ya ni siquiera están porque fueron a la presencia de Dios. Todo esto está bendecido. Yo solo soy una parte de esa gran familia, pero tengo la autoridad para bendecir su vida. Voy a bendecir para que usted se levante de toda postración. Hermana, hermano, si cometió algún pecado, algún error, alguna falla en decisiones, en familia, en conducta, en economía, en fe, en talento, en ministerio, este es el tiempo de que usted se levante. Este es el tiempo. Hoy es el día de salvación, no es mañana, hoy. Levante sus manos, voy a bendecir su vida. Padre eterno, hemos leído solo una porción pequeña de esta santa palabra. Y ni nuestro tiempo ni nuestras fuerzas alcanzan, y aún nuestra capacidad queda deficiente. Pero lo poco que alcanzamos a vislumbrar nos sacude, nos desafía, nos hace ver en primer lugar que no tenemos derecho a maltratar a nadie. No tenemos el derecho de ser mezquinos con tus inmensas riquezas para hacer vivir a alguien de la mendicidad y de la limosna. Y ningún hijo tuyo está obligado a arrastrarse y a mendigar. Si creemos en tu nombre santo, es tiempo de que nos levantemos en el nombre tuyo. Por eso hoy, en esa autoridad en el que he creído, en el que me he sostenido y en el que predico, Padre, más allá de mis fuerzas, en esa autoridad voy a bendecir a tus hijas, del pequeño al grande, de la dama al caballero, del creyente más nuevo hasta el ministro que nos lidera, incluyéndome, Padre, y a nuestras familias presentes y ausentes. Hoy quiero bendecirlos en ese apoyo profético de tantas voces que oraron con lágrimas por restauración, por guía divina, por unción del Espíritu Santo, por una palabra profética. Cuántas oraciones, cuántas lágrimas, cuántas rodillas dobladas, cuántos rostros puestos a tierra han pasado, Dios mío, por este santuario, orando noches, días, semanas, años, décadas. Oh Padre, en esa autoridad hoy declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret que aquel que está paralizado y postrado en cualquier área de la vida, aquí y ahora declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Levántate, iglesia amada, levántate, levántate en el espíritu, levántate en la fe, levántate en la familia, levántate en lo profesional, en lo intelectual, en lo social, en todas las áreas, por pequeñas que sean o grandes, por humanas que sean o divinas, por terrenas que sean o celestiales, en todas ellas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hemos escuchado un mensaje transformador. Si desea conocer más de nuestra iglesia, le invitamos a visitar nuestra página web www.wesleyananorte.com o en las redes sociales nos encuentra como @wesleyananorte. Para obtener mayor información, nuestra línea telefónica 672-4218 en Bogotá, Colombia.